Buenos días. Pues hoy vamos a continuar con las sesiones de nuestro seminario de Economía y Complejidad y hoy tenemos la conferencia del doctor Josafá Iván Hernández Cervantes, que como todos sabemos es uno de los más asiduos colaboradores de nuestro seminario. Él es profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, doctor y maestro en Filosofía de la Ciencia, egresado del posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Ha realizado instancias de investigación en la London School of Economics, en el Departamento de Historia y Lógica de la Ciencia de la UNED de Madrid, de España. Estuvo en la Escuela de Verano sobre Racionalidad Acotada del Instituto Max Planck de Berlín y ha participado en varios congresos internacionales en Estados Unidos, Brasil, Finlandia, Colombia y Argentina. Fue coordinador durante 6 años del Seminario de Filosofía de la Economía de la UNAM, del cual se publicó un libro. Ha escrito varios capítulos de libros y artículos académicos especializados y ha impartido clases en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, donde forma parte del padrón de tutores, así como en las facultades de Economía y de Filosofía también de la UNAM, y en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la ACE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación son economía política, historia del pensamiento económico, filosofía de la economía y economía del comportamiento. Y como les dije, un asiduo colaborador de nuestro seminario. Así que le doy la palabra al doctor Josafat Hernández y le agradezco mucho todo el apoyo que siempre hemos recibido. Muchísimas gracias, eh, Ricardo Mancilla. También agradezco muchísimo a nuestra compañera Rosy, que también nos hizo la invitación, la doctora Rosy. Y bueno, quisiera también aquí decir que para mí es un gran gusto estar aquí participando en este espacio, en este seminario de Economía y Complejidad en su 15 aniversario. Ha sido un trabajo formidable el que se ha realizado durante todos estos años, entonces reconozco y digamos todo mi reconocimiento y apoyo a este espacio que me parece fundamental para el desarrollo de las ciencias sociales y humanidades en México con un enfoque interdisciplinario. Y bueno, en ese sentido, el día de hoy voy a presentar parte de un trabajo de investigación que hemos estado trabajando aquí en el CIDE en diferentes aspectos. Lo vamos a ir conectando con diferentes aspectos que tienen que ver con la complejidad económica, desde las tradiciones de las perspectivas, digámoslo así, de la teoría crítica, de la crítica de la economía política, y vamos a abordar un texto que me parece que es muy importante, un contexto muy importante, que es el de la crisis de hegemonía de los Estados Unidos y el fenómeno de lo que llamamos el trumpismo, ¿no? El fenómeno que tiene que ver con el desarrollo de las propias dinámicas del sistema capitalista contemporáneo y evidentemente los retos que ello tiene para nuestro país. Entonces, en ese sentido, vamos a estar trabajando estos enfoques, esta perspectiva, y bueno, ahí vamos a trabajar esta mirada desde la crítica de la economía política. La problemática del trumpismo es muy importante abordarla, considerando que parte de la discusión es acerca de qué tan estructural es este fenómeno que hoy llamamos trumpismo, ¿no? Que tiene que ver con el auge de las extremas derechas. Dicho sea de paso, esto es parte de trabajos que hemos estado realizando en el CIDE en colaboración con la CCT, con esta Secretaría de Ciencia y Tecnología y Humanidades e Innovación, donde la CCT ha puesto mucho énfasis en el estudio del fenómeno de las nuevas extremas derechas en el mundo.
Hay una red nacional que trabaja estos fenómenos y bueno, la motivación de esta investigación pues tiene que ver con la reconfiguración que se está dando en el terreno económico, político, social y cultural en nuestra actualidad. Y entonces en este contexto, a mí me ha interesado estudiar el fenómeno de las nuevas extremas derechas en Estados Unidos y lo que significa en este contexto el gobierno de Donald Trump, el segundo gobierno de Donald Trump. Entonces, la problemática tiene que ver con eso, cómo entender este fenómeno del trumpismo. ¿Se trata de un fenómeno pasajero o se trata de un fenómeno más estructural? ¿No? Y esa es, digamos, la pregunta de investigación. Y dentro de esta pregunta de investigación, la hipótesis con la cual yo estoy trabajando tiene que ver con caracterizar el trumpismo no como una anomalía, sino como la forma política que se ha ido generando a partir de una reestructuración muy profunda del capitalismo estadounidense, que vamos a ver que hay diferentes elementos para sugerir que hay una transición dentro del propio sistema capitalista estadounidense que siguió lo que vamos a llamar patrón de acumulación capitalista neoliberal a uno post-neoliberal, y el post-neoliberalismo no necesariamente significa que es algo bueno, ¿no? Puede ser algo peor, incluso que el propio neoliberalismo, y ahí vamos a hacer la discusión y la caracterización del trumpismo como una especie de post-fascismo por todas las dinámicas fascistoides que ha ido adquiriendo en recientes tiempos este fenómeno. Y bueno, vamos a mostrar en este contexto la política arancelaria como parte de una estrategia que ha tenido Estados Unidos de revertir su crisis de hegemonía frente a China. Hay un telón de fondo que tiene que ver entre Estados Unidos y China, que es una guerra comercial que ya se venía dando desde el primer gobierno de Donald Trump. Y bueno, digamos, esto se ha ido agudizando. Y la política de aranceles, como vamos a ver, es sobre todo una perspectiva que se centra en tratar de entender la necesidad que tiene Estados Unidos de la reindustrialización. El marco teórico que estoy trabajando tiene que ver con la reivindicación de la crítica de la economía política en un sentido amplio, en un sentido de recuperar los principales conceptos que Marx trabajó en los 3 tomos del Capital, que pueden ser útiles para estudiar la dinámica del sistema capitalista contemporáneo. Y dentro de eso, nos parece que es muy importante estudiar y esto, digamos, también considerando el diálogo que ha habido con David Harvey en las ciencias sociales. Recientemente él estuvo en un evento del Instituto de Prospectiva y Planeación de la Ciudad de México y bueno, ahí hubo oportunidad de hacerle algunas preguntas, etcétera. Y es interesante estudiar en ese sentido cómo la crítica de la economía política tiene ciertas categorías que son interesantes. Uno, podemos desarrollar la noción de patrón de acumulación a partir de una lectura del tomo 2 del Capital, hablando precisamente de cómo lo que Marx va a llamar en la sección tercera del tomo 2 del Capital, capital colectivo, es un proceso en el cual se suman diferentes capitales industriales y ahí entra lo que se conoce como los esquemas de reproducción de Marx, donde se establecen diferentes interacciones entre los diferentes tipos de capital, donde hay unos que son dominantes y otros capitales que no son dominantes, pero que estarían en una especie de acuerdo político con los capitales de vanguardia que permitiría que haya una acumulación capitalista, ¿no? Donde todos ellos, por decirlo así, logran establecer unas dinámicas de equilibrio y eventualmente esa dinámica de equilibrio se rompe y vuelve a reestructurarse un nuevo equilibrio siguiendo un nuevo patrón de acumulación, ¿no? Entonces, a partir de esta perspectiva del tomo 2 del Capital es por lo cual se plantea que existe la idea de patrones de acumulación capitalista
Uno de los teóricos que trabajó esto es uno de los grandes investigadores, José Valenzuela Feijó, que recientemente falleció, un chileno que trabajaba en la UAM, y él precisamente hablaba de qué son los patrones de acumulación, ¿no? Entonces, hablamos de eso. También hablamos de lo que es la composición orgánica del capital para entender lo que es el proceso de industrialización. Es decir, el capitalismo, conforme va avanzando y conforme se va volviendo cada vez más industrial, hay un proceso de composición orgánica donde aumenta más la parte relacionada con capital constante sobre el capital variable. Eso implica que el proceso de trabajo se vuelve cada vez más productivo, en el sentido de que se requiere menos proporción de trabajo para poder generar valor y generar a su vez movimiento en el sistema capitalista. Dicho sea de paso, con Harvey podemos encontrar la noción de que el capitalismo se puede entender como valor en movimiento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el sistema capitalista todo el tiempo está en movimiento, y este movimiento eventualmente puede generar crisis de sobreacumulación, puede generar dinámicas donde hay una tendencia en la cual la tasa de ganancia puede entrar en contradicción con la masa de ganancia, que es uno de los temas que David Harvey en su último libro, que se llama Story of Capital, desarrolla precisamente como una de las principales contradicciones del sistema capitalista. Y dentro de toda esta perspectiva entra la cuestión del fetichismo y la ideología, el tema de la conciencia, el tema de cómo el capitalismo tiende a buscar una especie de perpetuación durante el tiempo, y entonces tiene dinámicas que desde los sistemas complejos podríamos considerar como dinámicas de autorreforzamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el capitalismo todo el tiempo tiene esta dinámica resiliente, todo el tiempo se adapta, y bueno, hay diferentes contextos. Aquí me gustaría decir que podemos complementar este análisis del capitalismo industrial nacional con las teorías de Lenin, de imperialismo, hegemonía de Gramsci, ciclos sistémicos de Arrighi, pensando sobre todo en las interacciones de capitalismo en un contexto global. Es decir, estaríamos hablando de un sistema de sistemas. Es decir, estaríamos hablando de un sistema capitalista nacional que tiene interacción con otros sistemas capitalistas nacionales, y estas interacciones se dan en un contexto de economía global, ¿no? Y entonces en esa dinámica se establecen relaciones de poder, ¿no? Y entonces aquí podemos incorporar la idea de la hegemonía, donde la hegemonía se entiende, siguiendo a Gramsci, como dominación por consentimiento, ¿no? Y esto implica que los países que son hegemónicos son los países que tienen mayores capacidades coercitivas sobre otros, es decir, ejércitos más grandes, capacidades nucleares más grandes, es el caso de Estados Unidos, mayor tecnología en diferentes aspectos de la industria de armamento, etcétera. Y evidentemente Estados Unidos sigue siendo la máxima potencia militar del planeta, pero como lo hemos visto recientemente con los hechos de Irán, no significa que sea imbatible, ¿no? Sino que puede tener también derrotas que podemos nombrar como estratégicas, en el sentido de que no logra cumplir exactamente sus objetivos. Y el hecho de que no logre cumplir sus objetivos, como está pasando en Irán, ya es una muestra de una crisis de hegemonía, porque no puede imponer su voluntad en todo el mundo, ¿no? Y entonces, en este contexto, entramos en lo que Giovanni Arrighi llama ciclos sistémicos de hegemonía, donde hay ciclos en los cuales hay países que tienen hegemonía que duran cerca de 100 años. Es el caso del Reino Unido, que durante todo el siglo XIX fue un país hegemónico, y después fue un proceso de decadencia lenta, y luego viene Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está en un proceso de decadencia hegemónica lenta, sigue siendo la máxima hegemonía en términos relativos, pero en términos absolutos ha ido perdiendo diferentes aspectos que lo vuelven vulnerable en ese sentido. Es muy importante decir que el patrón de acumulación capitalista neoliberal, que así vamos a hacer esta caracterización, tuvo una vigencia entre 1981, que es la época en la cual llega Ronald Reagan, y podemos decir más o menos que en 2024, que es el año en que termina el gobierno de Joe Biden y es cuando empieza el gobierno de Donald Trump, podemos decir que el patrón de acumulación capitalista fue neoliberal,
Uno, porque se basó en temas que tienen que ver con la privatización, la desregulación y la apertura comercial, ¿no? Y entonces todo esto generó un proceso de financiarización de su economía, de tal manera que adquirió un gran poder, lo que se conoce en la literatura como el shadow banking system, donde más o menos se calcula que el shadow banking system tiene aproximadamente 10 veces el tamaño del PIB de los Estados Unidos, ¿no? Del PIB real. Se habla del capital ficticio, recuperando la noción de Marx del tomo 3 del Capital, precisamente para hacer ver cómo hay un tipo de capital que genera su riqueza a partir de la especulación, que no necesariamente pasa por un proceso de valorización capitalista del sector industrial, y eso va generando pues una gran cantidad de recursos monetarios que no están conectados con un ciclo productivo industrial. Y entonces eso va financiarizando la economía, ¿no? A su vez, esto va generando un proceso de deslocalización productiva que tiene que ver con la globalización que se dio durante estos años. Grandes fábricas se fueron deslocalizando y fueron llevando sus procesos productivos a diferentes países del tercer mundo, ¿no? Entre ellos México, entre ellos Centroamérica, entre ellos también el sudeste asiático, y entonces se formaron cadenas productivas globales, que lo que hacen es sustituir por completo a las grandes fábricas fordistas que fueron el gran ejemplo de cómo se producía, por ejemplo, automóviles en Detroit y en diferentes lugares de los Estados Unidos. Ahora se habla de la empresa Red, como lo decía Manuel Castells en su libro que se llama La Era de la Información, ¿no? Y en este contexto se forma un tipo de capital productivo que se va desdibujando de los intereses nacionales de Estados Unidos y se convierte en un capital transnacional, que los críticos precisamente desde el trumpismo le van a llamar globalista. Es decir, se forma un capital globalista que solamente le interesa obtener ganancias y que están totalmente desligados de los intereses nacionales de su país, y eso va generando toda una situación de desindustrialización que genera empleo pobre, genera polarización social, y esto lo que va a hacer es generar toda una gran masa de trabajadores, sobre todo blancos, que son los que votaron por Trump, hombres blancos de sectores que antes estaban industrializados, después ya no, etcétera. Y bueno, dentro de todo este contexto entra en crisis también a nivel internacional el dólar, ya digámoslo así. En muchos lugares, sobre todo los países que son parte de BRICS, se busca sustituir el dólar como principal divisa para generar interacciones económicas, y eso también golpea la capacidad de imposición que tiene Estados Unidos para poder generar, por ejemplo, sanciones, el tema del SWIFT, que es también un sistema internacional de pagos. Estados Unidos tiene pleno control de ese sistema, y ahora lo que se busca en países como Brasil es generar un sistema alternativo que le llaman BRICS, precisamente para escapar de estas posibilidades de sanciones económicas y financieras que puede hacer Estados Unidos, ¿no? Y entonces, en todo este contexto, se genera una situación en la cual se da una gran desindustrialización, como ya lo dijimos, y se genera esta desindustrialización en lo que se conoce en la literatura como el cinturón de óxido, el llamado Rust Belt. Y este Rust Belt, digamos, está en el centro de Estados Unidos, en toda esta parte que sería Michigan, Ohio, Pensilvania, Wisconsin, entre otros estados, y precisamente en estos estados es donde fue adquiriendo mayor fuerza, digámoslo así, el discurso trumpista, que va de la mano también de ideólogos como Steve Bannon, que lo que van a hacer es la caracterización del capitalismo estadounidense de estos años neoliberales como globalista, financiarista, y también esta idea de que está en enfermedad, ese tipo de capitalismo, ¿no? Y entonces lo que van a hacer estos personajes es también hablar de la crisis del opioide, el fentanilo, como uno de los elementos que expresa la descomposición social que se generó por este sistema enfermo, como le llama Bannon,
y hay un declive, digámoslo así, también demográfico en diferentes partes de los Estados Unidos, que sobre todo les preocupa en términos de que esto lo van mezclando con la teoría de extrema derecha del supuesto reemplazo, es decir, la esencia estadounidense, que sería esa esencia de blancos que provienen de una visión anglosajona, protestante, se vería sustituida por inmigrantes mexicanos, inmigrantes latinos, inmigrantes de países árabes, y entonces eso destruiría, por decirlo así, la esencia de ese país, ¿no? Entonces, eso va generando toda una serie de dinámicas que hicieron posible que alguien como Donald Trump llegara al poder, sobre todo pensando en este segundo gobierno, que llegó mucho más agresivo, ¿no? Y bueno, digamos aquí algunos datos para hacer ver cómo todo este proceso de crisis de hegemonía de Estados Unidos tiene una base material. Y aquí lo que podemos ver es precisamente la participación del sector manufacturero en el PIB, donde podemos ver que la línea naranja representa a China y lo que vemos es cómo hay un incremento entre el 80 y el 2000 del sector manufacturero como participación del PIB, pasa de 30% a 35% aproximadamente, y en el caso de Estados Unidos vemos un declive durísimo que pasa de aproximadamente 23% del PIB a representar menos del 10% del PIB, ¿no? Entonces estamos hablando de un sector manufacturero que está perdiendo importancia en el dinamismo de la economía estadounidense. Ya no estamos hablando de un país industrializado, sino de un país terciarizado, y en este proceso de terciarización, evidentemente, el tema que tiene que ver con el sector manufacturero pierde relevancia para explicar la dinámica estadounidense de acumulación, y eso es un tema complejo porque precisamente el sector manufacturero, como lo han planteado diferentes teóricos del desarrollo y schumpeterianos, es el sector que más innovación tecnológica va a generar. Es decir, los semiconductores están ahí, los coches eléctricos están ahí, el sector de robótica está en el sector manufacturero, y vemos cómo China sigue teniendo un gran sector manufacturero bastante importante, si bien hay una dinámica también de importancia del sector manufacturero en el PIB, sigue siendo superior al 25%, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante mencionar. Pero digamos, en la gráfica que está del lado derecho, lo que podemos ver es cómo la producción manufacturera en China ha crecido exponencialmente, ¿no? Si lo comparamos en términos absolutos, ha crecido muchísimo más que Estados Unidos, que está en un proceso de estancamiento en el sector manufacturero. Aquí vemos el déficit comercial de Estados Unidos, que es uno de los temas que Donald Trump todo el tiempo está mencionando. Sí hay un déficit que ha ido creciendo conforme ha ido pasando el tiempo, un déficit comercial donde Estados Unidos importa más de lo que exporta, precisamente porque su capital industrial se fue del país y generó estas dinámicas de cadenas productivas globales, y lo que les interesa a estas empresas transnacionales globalistas es, digámoslo así, el mercado, simplemente vender, pero no les interesa variables macroeconómicas como esta del déficit comercial que se está generando, y esto se vuelve complejo porque también Estados Unidos es el país más endeudado del planeta, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que también salen a relucir dentro de toda esta discusión. Y aquí vemos del lado derecho, la gráfica número 4, precisamente este índice que tiene que ver con el dólar, lo que mide es precisamente su estabilidad, y lo que vemos es cómo ha ido variando a lo largo del tiempo y ha ido perdiendo, por decirlo así, competitividad. La relación bilateral entre México y Estados Unidos, podemos ver que ha ido creciendo, ha ido aumentando en términos absolutos, y bueno, es un tema muy importante mencionar porque México está totalmente vinculado con la economía estadounidense, y cualquier cosa que ocurra en la economía estadounidense nos va a afectar directamente a nosotros, ¿no? Por lo tanto, la crisis de hegemonía de Estados Unidos no es algo que podemos decir es un problema de Estados Unidos y a nosotros no nos interesa. No, sí nos debe interesar precisamente por la relación de interdependencia asimétrica
y de dependencia que tenemos con esa economía. Es 10 veces más grande que la mexicana, pero también cerca del 85% del total de las exportaciones mexicanas van a parar al mercado estadounidense. Y bueno, ¿cómo entendemos una crisis de hegemonía? Pues básicamente podemos entenderla a partir de estos elementos. Usualmente se entiende la hegemonía como esta capacidad de universalizar los intereses nacionales como interés general del sistema. Y lo que ha pasado con Estados Unidos es que no se ve que sus intereses de ellos representen el interés general de todos los países, ¿no? Entonces esto ha generado una dinámica de pérdida de liderazgo de ese país, y bueno, vemos también cómo ha perdido centralidad en la parte tecnológica, su sector manufacturero pierde relevancia respecto al de China, genera tensiones con sus aliados, en particular por la política errática de aranceles que ha habido con todo el mundo. Y bueno, hay una fragmentación también del sistema democrático liberal que hoy está en crisis, ¿no? Es decir, Estados Unidos en estos momentos tiene grandes manifestaciones en las calles, precisamente mostrando cómo el pueblo estadounidense está preocupado porque Estados Unidos parecería que estaría transitando de ser una república democrática a un reinado. De hecho, pues esta marcha de los No Kings, para referirse a Donald Trump como un posible rey que se quiere reelegir, perpetuarse en el poder, etcétera, muestra esta situación tan compleja, ¿no? También vemos cómo Trump controla el poder judicial, controla el poder legislativo, hay una gran concentración de poder de parte de él y un ejercicio muy autoritario en diferentes estados, donde incluso prácticamente estaba llamando a una especie de excepción, de estado de excepción. En el caso de Minneapolis, recuerdan cómo hubo recientemente unas grandes manifestaciones en Minneapolis, más aparte de todas las manifestaciones en contra de ICE, que han estado generando una situación de muchísima ingobernabilidad en ese país, ¿no? Bueno, y digamos, en este contexto, mientras Estados Unidos va cayendo en su proceso de hegemonía, y va generando una situación de impas, una situación de ingobernabilidad, con contradicciones internas muy severas, vemos cómo China va creciendo, ¿no? Y va creciendo a partir de técnicas que se establecieron en la China post-maoísta. Recordar que Mao muere en 1976, hay un proceso en el cual se transita de un sistema maoísta a un sistema post-maoísta, con Deng Xiaoping, que pone en el centro las llamadas cuatro modernizaciones, que es la modernización industrial, militar, científico-educativa y la industrialización, perdón, y la modernización agraria. Entonces se generan este tipo de modernizaciones desde 1978 y se forma lo que se conoce como socialismo de mercado o socialismo con características chinas. Y entonces se genera todo un proceso de permitir el desarrollo del capitalismo en zonas controladas por el Partido Comunista y, digámoslo así, se va generando toda una política industrial muy agresiva que eventualmente va a formar grandes empresas chinas en diferentes partes de ese país, entre ellas destaca el caso de BYD, que ya tenemos coches eléctricos en nuestro país, el tema de los semiconductores, también tiene que ver el proceso de cómo con Xi Jinping se plantea mayor, digámoslo así, esto que él llama globalización con características chinas, que implica la formación de la ruta de la seda, One Belt Road, y a su vez también implica todo un proceso de construcción de mayor infraestructura en África y bueno, en estos años se forma BRICS y entonces Xi Jinping en este sentido tiene una política geopolítica mucho más agresiva que sus predecesores y evidentemente el conflicto con Estados Unidos es cada vez mayor, ¿no? Entonces ahí vemos cómo China sigue creciendo mientras Estados Unidos va en decadencia hegemónica y la gran pregunta es, ¿estos países pueden coexistir o no? ¿O cómo va a ser esta dinámica entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos sabe que con su capitalismo financiarizado, neoliberal y con este capital industrial
que se desdibujó y que se convirtió en capital globalista, no puede competir precisamente contra China, que es un país que tiene una gran rectoría del Estado, con una política industrial muy agresiva, que está totalmente industrializado, que controla, digamos, a sus bancos, etcétera. Y entonces, para mí, el trumpismo representa una especie de transformación del patrón de acumulación capitalista en Estados Unidos, donde se pone en el centro la idea de nacionalismo económico, el proteccionismo estratégico y la ruptura de lo que tiene que ver con el mundo multilateral para generar una mayor interacción con cada país por separado en relaciones bilaterales totalmente asimétricas y coercitivas. Y yo creo que en este contexto es en el cual México está negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en condiciones totalmente asimétricas, donde Estados Unidos quiere todo y no se quiere comprometer con nada. Y en caso de que no se obtenga lo que quiere Estados Unidos, vienen las intervenciones militares, que ya lo hemos visto, lo están haciendo en Venezuela, con el tema de lo que hicieron con Nicolás Maduro, y en el caso de Irán también, ¿no? Entonces, en México también ya ha habido de parte del gobierno de Trump cierto tipo de amenazas de que si no se logran metas en materia de seguridad nacional, de combate a los cárteles de la droga, que además son nombrados por Estados Unidos como terroristas, y el fentanilo como arma de destrucción masiva, ellos ya justifican la posible intervención militar para aludir a cuestiones de su seguridad nacional, ¿no? Entonces vemos cómo hay un intento muy agresivo, muy nacionalista, por el nacionalismo en ese sentido imperialista, etcétera, de transformar, digámoslo así, el patrón de acumulación capitalista neoliberal a uno post-neoliberal, y dentro de todo este proceso es que Trump sea igual de fascista que Mussolini o que Hitler, sino que lo que vamos a encontrar son elementos que conviven con elementos de la democracia liberal, pero que se van, por decirlo así, volviendo cada vez más fascistoides, ¿no? Pero sin terminar de ser completamente fascista, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a ver es un proceso distinto, por eso a mí me gusta retomar de este autor que se llama ahorita se me fue el nombre, tiene un texto que habla del posfascismo, y bueno, a mí me gusta en ese sentido retomar ese autor. Ahorita les digo su nombre, ahorita se me fue. Es un historiador que habla del posfascismo, ¿no? Y bueno, en todo este contexto, a nivel internacional, pues ya hay una crisis del multilateralismo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Trump es poner en jaque el TEMEC, y ya está el proceso de renegociación bilateral entre México y Estados Unidos sin Canadá. Canadá ya está teniendo acercamientos con el caso de la OMC están vueltos locos porque realmente el tema de los aranceles no tiene ninguna justificación en términos de las instituciones multinacionales, y en ese sentido pues totalmente van en contra del espíritu de la OMC, y ahora tenemos más bien a países como China defendiendo el libre comercio y Estados Unidos poniendo aranceles, ¿no? Entonces ahí tenemos esta situación que ya pone en duda la viabilidad y la operancia y la funcionalidad de la Organización Mundial de Comercio. Y a su vez también vemos en el caso de las alianzas transatlánticas, como es el caso de la OTAN, pues también este tema de para qué sirve la OTAN si Estados Unidos está de forma unilateral generando intervenciones militares sin acuerdo con la OTAN. Y bueno, el caso de Irán es un ejemplo clarísimo donde ya Estados Unidos se nota que no tiene el respaldo de la Unión Europea, y la Unión Europea lo dijo claro, no vamos a luchar por una guerra que no es nuestra, ¿no? Entonces, ya en ese sentido, la OTAN también está en una situación de crisis. También Trump todo el tiempo, desde su primer gobierno, estuvo diciendo que la OTAN era una carga fiscal para ellos, tenían que aumentar el gasto fiscal, etcétera. Y bueno, Trump lo que quiere es que la OTAN se haga cargo de la guerra con Rusia, pero también querían que lo apoyaran en la incursión militar contra Irán, y bueno, ahí tenemos esta situación
tan compleja, ¿no? Entonces estamos pasando de una situación de un multilateralismo gobernado por una ideología neoliberal donde Estados Unidos era el garante, a una especie de bilateralismo donde Estados Unidos sigue siendo un país que quiere, habrá que ver qué tan viable se vuelve eso, ¿no? Entonces, aquí entramos ya al terreno de los análisis de qué tan viable es el proceso de reindustrialización de Estados Unidos, ¿no? Y dentro de todo esto, el tema tiene que ver también con dinámicas muy objetivas, estructurales del sistema capitalista, dentro de las cuales el tema del desempleo no se va a resolver simplemente atrayendo, digámoslo así, a las empresas transnacionales que estaban en Detroit y que estaban en el Rust Belt, porque ya cambió su composición orgánica del capital. Si esas empresas regresan e invierten en Estados Unidos, no van a generar el mismo nivel de empleo que tenían en los años 50 y en los años 60, porque ahora hay una dinámica de automatización del proceso de trabajo. Entonces, en ese sentido, no va a haber garantía de que va a haber mayores empleos, mejores remunerados. El problema también está en que la dinámica de los aranceles está generando un proceso de inflación, más aparte la situación de Irán con el estrecho de Hormuz está generando inflación, más aparte todos los conflictos geopolíticos que están habiendo en la actualidad, como la guerra de Rusia, en Ucrania, etcétera, también está generando inflación. Y entonces ahí tenemos este problema. ¿Qué tanto Estados Unidos va a poder incrementar sus salarios? Desde mi punto de vista, va a ser muy complicado que lo puedan hacer. Más aparte está la situación de la competencia tecnológica con China, que en diferentes aspectos China le lleva la delantera a Estados Unidos de una forma muy fuerte y lo vemos principalmente en el tema de la robótica. Hemos visto en redes sociales, seguramente ustedes habrán visto estos robots que han ganado maratones, estos robots que hacen artes marciales como los monjes Shaolin, etcétera, todos son chinos, ni un solo robot estadounidense, ¿no? Entonces, digamos, ese es un ejemplo de esta carrera tecnológica que China va ganando, más aparte su control que tiene sobre las tierras raras, que representa cerca del 80% de la cadena global de tierras raras, y tanto es así que el poderío de China es tan fuerte en términos industriales que tanto Estados Unidos como la Unión Europea dicen que no pueden comerciar sobre capacidad productiva global. Ese término no existe en la economía tradicional, es un término que es totalmente una muestra de cómo los países capitalistas occidentales son más ineficientes que el socialismo de mercado que se está generando en China, y entonces ahí tenemos un tema de interés, ¿no? Para investigar precisamente qué queremos decir con sobrecapacidad productiva, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la posible reindustrialización que se pueda dar en Estados Unidos en caso de que Trump logre que regresen estas empresas y que logre convertir el TMEC en un tratado bilateral y logre generar las condiciones para que regresen, realmente va a tener efectos muy limitados, ¿no? En su propia economía. Y bueno, en este sentido, pues entra la discusión de qué va a pasar con México. Y en todo este contexto, lo que me parece que se está dando es que Estados Unidos está viendo a México cierta mundo comercial, pero ¿qué es lo que quiere Estados Unidos de México? Quiere que México sea un proveedor energético en materia de petróleo, en materia de gas natural, quiere que también tenga Estados Unidos acceso a las tierras raras, quieren invertir en sectores estratégicos de electricidad, sectores estratégicos también para buscar gas natural no convencional, que es todo este tema del fracking, y bueno, ahí ya hay toda una discusión en torno a este tema. Hay que recordar que BlackRock recientemente visitó México y recientemente se entrevistaron con la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso evidentemente son señales de cómo se está presionando desde el gran capital al gobierno mexicano para abrir, y esto es para ir en este proceso de renegociación del TEMEC, que si no tenemos cuidado va a ser mucho más leonino que lo que ya antes ha habido, ¿no? Entonces tenemos ese tema, el tema de la proveeduría
de minerales. México sigue siendo el principal productor de plata del planeta. Y bueno, hay una situación en la cual la economía mexicana está muy integrada con la estadounidense y lo que quieren es que esta plataforma de integración económica sea solamente para el capital estadounidense y no esté el capital chino presente. De hecho, esa es la dinámica de la guerra comercial que se está dando entre Estados Unidos y China, y México es un territorio en disputa, porque si bien ha habido mayor integración de la economía mexicana con Estados Unidos, ha habido cada vez más presencia de capital chino para garantizar una serie de suministros en México, y Estados Unidos compite contra eso, ¿no? Entonces ahí hay esta situación. México no necesariamente sería algo así como un socio industrial, porque la situación en la cual nos hemos enfrentado es que no hay empresas industriales nacionales prácticamente, todas fueron barridas durante la etapa neoliberal, y ahora tenemos este momento en el cual necesitamos ver cómo generamos una política industrial para generar nuestras propias empresas nacionales y generar nuestro propio capital nacional. Y creo que en ese sentido tenemos grandes problemas en esa situación. Y bueno, voy a ir cerrando, precisamente hablando de esta situación de cómo en este contexto de transformaciones, México pues no puede seguir apostando a la vía neoliberal. Es un hecho que desde López Obrador ha habido una serie de cambios, aún se mantienen elementos muy neoliberales, no ha desaparecido el neoliberalismo por completo, pero hay elementos que están empezando a surgir, como por ejemplo la recuperación salarial. Es una política que yo considero que es post-neoliberal en la medida en que hay una recuperación del salario, y si nosotros contrastamos con lo que pasaba con los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, siempre hubo una tendencia hacia la baja del salario. Con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, la recuperación salarial es importante. Ahora con el plan de inversión en infraestructura que la presidenta hace unas semanas estuvo mencionando, pues también se busca incrementar la inversión pública. Es un hecho que México tiene un problema de falta de crecimiento. La idea es cómo reactivamos en todo este contexto que hay. Y bueno, está el tema de la economía moral que podemos ver en términos de los programas sociales, que se han garantizado pensiones a los adultos mayores, se han generado diferentes programas como Sembrando Vida, etcétera, y eso lo que ha generado es un proceso en el cual la sociedad mexicana ha logrado por lo menos mantener un mercado interno. Eso explica que en nuestro país haya habido una proliferación de la economía informal, sobre todo la economía informal centrada en la venta de alimentos en las calles, etcétera, porque la gente tiene más dinero para poder consumir, ¿no? Y ante la ausencia de crecimiento económico y de grandes capitales industriales, etcétera, la población ha generado pequeñas unidades de producción familiares, muchas de ellas, que son las que vemos proliferando recientemente, ¿no? Y bueno, el Plan de México en este contexto ha sido el Plan México, generar toda una estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable. Entra dentro de todo esto, la formación de polos de desarrollo, 23 polos de desarrollo en todo el país. Bueno, recientemente estuvo el subsecretario de en México, en el CIDE, él comenta que no son 23, son 15. Bueno, eso es un debate, pero bueno, hay polos de desarrollo que se quieren generar, que tienen que ver con lo que llaman vocación productiva de cada región, ¿no? Y todo esto va de la mano del desarrollo de una política de soberanía energética. Por eso está el debate sobre el fracking en México, el tema de la soberanía alimentaria, que en esa parte México es uno de los países más vulnerables, porque gran parte de los alimentos no los producimos en el país, son importados, y también está la cuestión de la política industrial territorial, que es muy importante ir desarrollando. Entonces, en este contexto, entra también la discusión de qué tan viable es el Plan México, considerando que se presupone que gran parte de la plataforma industrial mexicana es exportada hacia los Estados Unidos.
Pero ¿qué pasa si más bien el trumpismo busca la relocalización interna? En ese sentido, ¿cómo logramos compatibilizar el Plan México con un proceso en el cual Estados Unidos no quiere tener interacción industrial con México porque quiere reducir las importaciones industriales provenientes de México y más bien quiere que México sea algo así como un país primario exportador? Entonces ahí se vuelve muy complicado de ver, ¿no? Y bueno, hay diferentes escenarios. Uno de estos escenarios, que es el más probable, es que se va a mantener una subordinación renovada con Estados Unidos en el tema que tiene que ver con el TEMEC. Otra parte tiene que ver con la ruptura conflictiva, que es romper con el TEMEC y que México desarrolle una vía mucho más soberana, pero eso implicaría un total desajuste y un total reacomodo de todo nuestro tejido industrial, y eso es muy complejo de mantener considerando que no tenemos ni soberanía alimentaria, ni soberanía energética, ni soberanía industrial, ni soberanía tecnológica. Y bueno, ¿qué gobierno va a cargar con los costos que implicaría romper con el TEMEC, ¿no? Entonces, realmente ese escenario yo lo veo muy difícil. Y hay otro escenario que tiene que ver con la diversificación multipolar, que México puede mantener el TEMEC, pero a su vez también puede impulsar una diversificación con diferentes países y ahí buscar un acercamiento con BRICS, es decir, con Brasil, Rusia, la India, con China, con Sudáfrica y todo el BRICS ampliado, precisamente para ver qué pasa, ¿no? Y bueno, vamos a ir concluyendo con este tipo de planteamientos. La pregunta es, ¿qué está pasando en Estados Unidos entonces? Estamos ante un repliegue imperial, que esa es una de las hipótesis que se había planteado hace algunos meses. Me parece que es clarísimo que no, porque digamos, había quienes decían, y de hecho yo conocí bastantes inmigrantes mexicanos en Estados Unidos que decían, votemos por Trump porque Trump no inició ninguna guerra, ¿no? En su primer gobierno. Y entonces se pensaba que se iba a centrar en lo doméstico, cuando en realidad no. Entonces no es un repliegue imperial, no es, digámoslo así, un imperialismo que solamente esté actuando de forma defensiva, está actuando de forma agresiva, porque en el fondo Estados Unidos no ha renunciado a la idea de ser la máxima potencia global del planeta. Y entonces es ahí donde entra toda esta discusión acerca de lo que está pasando con el imperialismo. Y bueno, dentro de todo esto entra también esta situación en la cual el trumpismo sigue manteniendo una explotación laboral de su propia clase trabajadora, sigue habiendo una gran desigualdad, una mercantilización de prácticamente toda la vida social, una crisis ecológica, y entonces en ese sentido lo que estamos viendo es una gestión autoritaria de una sobreacumulación. Entonces ahí habrá que discutir precisamente cómo entramos en todo esto que se está planteando, ¿no? Y bueno, la crisis, digamos ya como para concluir, la crisis es estructural, no es coyuntural. El trumpismo no es, digamos, algo aislado, no es algo pasajero, es un síntoma del agotamiento de una época. El Plan México en ese sentido habrá que dimensionarlo y entrar en una discusión de qué tan viable es en todo este contexto de dependencias estructurales y pensar que México evidentemente tiene que ir más allá del TEMEC para reactivar el capitalismo nacional mexicano, vamos hacia un puerto. Y bueno, yo termino con esto y les agradezco a todas y todos por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué bonita información, ¿eh? Pero también terrorífica. ¿No? Muy bien, pues vamos a pasar a las preguntas, comentarios. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? O en el chat, si gustan poner. A lo mejor fue muy pesimista el análisis. Hola, hola. Doctor, por favor. Bueno, por mucho tiempo tuve problemas con el micrófono, espero que se escuche bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues evidentemente, ¿no? Yo creo que toda esta información,
pues no nos puede alegrar, nos debe de preocupar de manera extraordinaria. Y bueno, yo creo que cuando reflexionamos en torno al estado de bienestar y al estado neoliberal, pues vemos que la última vez que México creció, curiosamente, a una tasa importante de aproximadamente 3,5% fue con el sexenio de Peña Nieto. Pero estamos viendo cifras muy bajas con López Obrador y cifras también muy bajas con el actual gobierno. Esto parece ser que, de acuerdo con la información que nos proporciona Yasser, pues pareciera ser que no va a haber una alternativa en el corto plazo, ¿no? No lo hay, al contrario, creo que estamos cada vez más dependientes, ¿no? De la economía de los Estados Unidos. En ese sentido, eh, quisiera ver cuál es su opinión en relación con la política que se ha instrumentado en México, en relación con esta política de ser emprendedor, ¿no? Hemos revisado cualquier cantidad de información de los nuevos negocios que van haciendo mexicanos, pero que no duran más allá de 2 o 3 años, ¿no? Máximo 7 y caen, ¿no? También. ¿Qué opinión le merece seguir apoyando esta, desde mi punto de vista, ilusión, ¿no? Y yo veo el contrario, ¿no? Yo, en mi calle anteriormente, pues podía circular tranquilamente con el auto, estacionarlo, y hoy ya me es imposible, ¿no? Porque han aparecido cualquier cantidad de vendedores ambulantes y que ya no nos dejan ni pasar, ¿no? A nuestros propios domicilios. Y pues, ¿qué es lo que venden, no? Pues parece que ropa usada, ropa de segunda, pacas, comida de baja gama. Entonces, pues pareciera ser que no tenemos una alternativa real en el corto plazo, no obstante lo que nos diga actualmente el secretario de Economía, ¿no? En fin, pues estas serían mis preocupaciones y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, compañero José Luis. Si quieren, lo que podemos hacer es tener unas 2 o 3 intervenciones más y luego ya yo planteo respuestas. Está la Antonio Cisneros, quiere hacer la pregunta directamente y tenemos 2 en el chat por el Perfecto. momento. Antonio, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Felicidades por su presentación, doctor. Fue muy interesante pues ver todo este análisis desde la perspectiva marxista a nivel sistema y pues toda la comparación de los datos geopolíticos que luego quedan como que muy generalizados, pero bien contrastados, ¿no? De la economía estadounidense respecto a la mexicana. Y especialmente abordando este tema del fetichismo, ¿verdad? De la mercancía, que yo, por ejemplo, lo he visto en varios negocios que surgen desde como discurso de Silicon Valley, que siempre son como los emprendedores más innovadores. Ya ve, por ejemplo, en la década de los 2000 con la Big Data, con los NFTs, Trump, ahorita como presidente, ha aumentado muchísimo su fortuna personal, ¿verdad? En Bitcoin que tiene invertida. Y es algo, pues, más desalentador, ¿no? Ver que este presidente funciona mejor como empresario, especulador, que como, pues, gestor político, ¿verdad? Otra cuestión es que, aparte de este fetichismo especulador, pues está la cuestión de la serialización, ¿no? Por la cosificación, la alienación del trabajador, que se da mucho por estos impulsos de la inteligencia artificial a poder automatizar ciertos procesos creativos y productivos, especialmente ya no digamos en la industria de segunda, sí, que pasa la primaria a la secundaria de la transformadora, sino de servicios, ¿no? Especialmente enfocados a servicios de software y plataformas digitales. ¿Cómo ve usted que este proceso de alienación marxista está afectando pues la relación laboral? Porque muchas veces como es ya no presencial, sino telemática, esta contratación que pueden hacer los trabajadores también, más allá de la frontera, ¿no? Más allá de sus fronteras nacionales, llega a
pues interrumpir o quizá producir más capital en ese sentido, doctor. Otra cuestión que también quisiera poner sobre la mesa es esta como recomendación que siempre ponen respecto a las observaciones globales de la inversión del porcentaje del PIB a ciencia y desarrollo, ¿no? Porque ya ve que dicen que es, por ejemplo, México no llega al ni 1% de su inversión en ciencia y tecnología, de este porcentaje, y Estados Unidos lo tiene por arriba del 4 o 5% del PIB. Entonces, ellos todavía hacen innovaciones tecnológicas, ¿no? Porque me llamó la atención también que dijera que toda esta robótica que están generando China, y de hecho lo vi ayer en las noticias, justamente el maratón de los robots corriendo, ¿no? Pues ya no se da en Estados Unidos, ¿no? Toda esta fuga de cerebros que se iba y llegaba como obstáculo a Estados Unidos, se está yendo a otras partes del planeta. Entonces, pues es interesante pensarlo. Y pues ya nada más dejo hasta ahí mi intervención. Muchas gracias por escucharme y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Más bien son comentarios los que están en el chat, doctor. ¿Quiere que se los lea o usted los lee directamente? No sé. Sí, a ver, lo estaba ahorita revisando también. Ujú. Dice Rafael Saga, muy interesante la exposición. Ahora se ha demonizado demasiado el régimen neoliberal. Ojalá hubiera más empresas que invirtieran en México y no pegarle a los socios comerciales que en gran parte han sostenido el magro crecimiento en los últimos 7 años. En fin, para nada pesimista. Muchas gracias por la exposición. El tema más actual que trastoca varios puntos que desarrolló es la debatible dependencia del gas norteamericano. Desde el frente que me toca apoyar, el camino a seguir es reducir la dependencia de fertilizantes químicos para seguir impulsando la producción agropecuaria. La intervención del doctor Josafat Hernández retoma las bases fundacionales de la economía política, una realidad muy actual que nos invita a reflexionar sobre la configuración que está teniendo el capitalismo y sus posibles escenarios. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, respecto a sus comentarios y preguntas, bueno, digamos, me gustaría iniciar con lo de la alienación. Me parece que es interesante ahí explicar con Marx en los manuscritos económico-filosóficos que Marx habla de cuatro alienaciones. Una es la alienación del trabajo enajenado, es decir, el producto de trabajo del trabajador le es alienado, le es ajeno. Entonces, eso es una primera alienación. El segundo es el proceso de trabajo, donde el trabajador no se siente el mismo en el proceso de trabajo y se siente a sí mismo fuera del trabajo. Esa es la segunda alienación. La tercera alienación tiene que ver con la separación entre el sujeto y, digámoslo así, su comunidad, en la medida en que se va desarrollando la división social del trabajo, porque cada vez se va especializando y especializando y especializando y especializando, de tal manera que lo demás le es totalmente ajeno y pierde, por decirlo así, una idea de totalidad. Y la cuarta alienación es una alienación que tiene que ver con esta pérdida de noción de que somos sujetos también naturales. Y más bien se nos olvida que somos personas de carne y hueso, que tenemos que cuidar nuestros propios cuerpos, y hay una disociación en ese sentido entre lo natural y la conciencia. Hay una separación mente-cuerpo, una separación sociedad-naturaleza. Durando conforme se va desarrollando el sistema capitalista, y eso se vuelve complejo porque conforme se va dando, digámoslo así, el desarrollo del capitalismo neoliberal, estas tendencias alienantes se van exagerando más, ¿no? Y se van radicalizando más. Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto en el mercado de trabajo? Uno, en que si no tenemos una visión de ser trabajadores más humanistas y que tengamos una visión más multidisciplinaria y transdisciplinaria, nos va a costar mucho tiempo conseguir trabajo, ¿no? Conseguir cambiar y lograr, digamos, ser parte de un proceso de trabajo laboral. Y bueno, de ahí que se haya hablado mucho de la polivalencia en su momento, etcétera. Pero aún así, el otro gran problema
es la automatización del trabajo. Y es ahí donde entra la discusión sobre la inteligencia artificial. Entonces, para mí la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones que tiene la inteligencia artificial? Uno, sobre el mercado de trabajo, y dos, sobre las diferentes alienaciones, digámoslo así, que son descritas por Marx y que son algo que le dan importancia a nuestro ethos en la sociedad, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hacer ese estudio, ese análisis, y ahorita no tengo una respuesta clara más que especular. Y la especulación que tengo es que precisamente la inteligencia artificial, si se sigue trabajando y se sigue, por decirlo así, desarrollando, puede que si no hay regulación ni nada de eso, pues vaya en perjuicio, uno, de puestos de trabajo, y dos, se incremente la explotación. Pienso yo, por ejemplo, en el caso de los investigadores. Si antes de que hubiera inteligencia artificial se producía cierto número de artículos, el SNI de pronto puede pedir más, porque ahora es más fácil producir artículos con la inteligencia artificial. Entonces eso incrementa la explotación. Entonces ahí tenemos esa situación, ¿no? Respecto a la pregunta que tiene que ver con, y esto lo vinculo con los comentarios sobre las pequeñas empresas y sobre cómo apoyar las pequeñas empresas, etcétera, yo creo que ahí hay unos temas que se vuelven bien importantes de discutir. Y el compañero que lo mencionaba, mencionaba precisamente también datos respecto a cómo pequeñas empresas tienen un ciclo de vida muy corto. Y este ciclo de vida tiene que ver con la capacidad que tienen las empresas para competir en los mercados. Entonces, necesitamos ver cómo hacemos desde una política de gobierno para apoyar a estas pequeñas y grandes empresas. Y uno de los temas que también es muy interesante es que parece ser que China está produciendo muchísimos medios de producción para pequeños productores. Entonces, digámoslo así, si nosotros lográramos establecer acuerdos comerciales con China para importar maquinaria que sirva para las pequeñas y medianas empresas, pues se les puede ayudar a estas pequeñas y medianas empresas a crecer, ¿no? Con diferentes medios de producción que les sirvan para sus pequeños negocios, ¿no? Entonces eso puede ser interesante y eso es algo que no se está discutiendo, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con qué políticas de incubación o qué tipo de interacción se puede generar con estas pequeñas y medianas empresas con el Plan México. Entonces son temas que me parece que habría que darle una pensada y sí, ciertamente uno de los temas que necesitamos es ver cómo producir más de manera nacional, de manera interna, para reducir la dependencia y en esa medida buscar generar interacciones con diferentes territorios para incrementar más la soberanía nacional. Me preguntan sobre opinión considerando la complejidad de la economía mexicana, que explicó en su ponencia, ¿qué aspecto de la estructura del capital o constante o variable permitiría una integración más productiva frente al ordenamiento comercial con China y Estados Unidos? Bueno, esa pregunta es compleja también de abordar en la medida en que necesitamos pensar, uno, de dónde sacamos el capital. Vamos a usar el concepto capital fijo, que tiene que ver con la gran maquinaria, tiene que ver con la infraestructura de coches, infraestructura de ferrocarriles, electromovilidad y ese tipo de capital fijo. El problema es que no lo tenemos en México. Por ejemplo, el tema del fracking. Vamos a suponer que le entramos. Vamos a suponer que decidimos esos medios para extraer gas natural no convencional. La pregunta es, ¿quién va a invertir? Pemex tiene la tecnología y el capital fijo suficiente para poder ingresar
a estas profundidades de la tierra e inyectar el agua que se necesita para generar ese fracking? No, no lo tiene. Quienes lo tienen son empresas multinacionales. Y estas empresas multinacionales, pues no van a soltar su tecnología, ¿no? Entonces ahí tenemos ese problema. Tenemos que pensar más bien en vías, uno, que tienen que ver con nuestro patrón de acumulación capitalista nacional, que sea menos depredador, lo menos depredador posible, y lo más integrador también de la fuerza de trabajo, porque ¿de qué sirve que haya crecimiento económico si ese crecimiento económico no va a estar vinculado con generación de empleos? Entonces ahí tenemos que también ver cómo hacemos para incrementar la participación del trabajo en el proceso productivo, y eso implica incremento también de salarios, y eso también implica generación de tejidos industriales que puedan establecerse entre diferentes regiones. Nos pregunta Héctor, buen día, profesor. Respecto a la postura oficialista, sin embargo, discrepo en que el aumento de puestos de comida sea un indicador de mayor liquidez. Al contrario, el crecimiento del comercio informal suele ser reflejo del desempleo. Además, el incremento del salario mínimo se ve neutralizado por el alza de la canasta básica. Finalmente, este ajuste salarial ha provocado que muchas MIPYMES desaparezcan o recurran a la contratación por honorarios para subsistir. Gracias, interesante la ponencia. Sí, es un tema, yo creo que es un tema muy interesante de discutir. Recientemente yo publiqué un artículo de opinión en Contralínea, es un medio de comunicación, ahí escribí un texto sobre las críticas de The Economist a la economía mexicana. Y uno de los temas es el de la economía informal. La pregunta es, ¿cómo caracterizamos la economía informal? Esa es una de las primeras preguntas. Y reitero, lo que yo planteo es que creció la economía informal, uno, porque no está creciendo el sector formal. Y el sector formal tiene que ver con inversión pública e inversión privada. Y aquí quisiera también ligar con lo siguiente. Es interesante ver los datos porque en el año pasado, 2025, si bien no tuvimos un crecimiento económico tan importante, fue de 0.8%, tuvimos niveles récord de inversión extranjera directa. El nearshoring está llegando y sigue habiendo, digamos, flujos de capital privado, nacional, transnacional, inversión extranjera directa que sigue llegando. La gran pregunta es, si el capital industrial nacional sigue llegando, ¿por qué el nacional no invierte? Y es ahí donde tendríamos que ver cómo hacemos para fomentar esta mayor inversión, porque los extranjeros siguen llegando a México y siguen invirtiendo en el país. El peso sigue estable y sigue habiendo en ese sentido flujos de divisas a nuestro país, a pesar de todo lo que está pasando con el TEMEC. Pero el capital nacional no está invirtiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que invierta más el capital nacional y genere crecimiento de tal manera que no se genere esta reacción de gran parte de las clases trabajadoras a generar sus pequeños negocios de forma informal, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante. Ahora, ante la ausencia de la falta de crecimiento nacional por esta falta de inversión, se generan empresas. La cuestión es que es interesante que estas empresas hayan proliferado tanto precisamente porque hay demanda interna. Y ese es el tema de los programas sociales, que han garantizado y han fortalecido una demanda interna que se puede, digámoslo así, que se puede usar para generar una oferta interna. Y entonces ahí se va generando pues esta dinámica de crecimiento del sector informal. Ahora, ¿qué hacemos en términos de inversión? Y es ahí donde entra también el tema de la reforma fiscal. México es uno de los países que tiene menor recaudación fiscal del planeta. Bueno, al menos de la OCDE. La media de la OCDE
es de que aproximadamente 35% del PIB se recauda y se puede usar para generar política pública. 35% del PIB. Esa es la media de la OCDE, hasta donde yo recuerdo. En el caso de México, antes del gobierno de López Obrador, era del 12%. Después de López Obrador, con la ley de austeridad republicana y todos los cambios que se hicieron, subió de 12 a 18% sin hacer reforma fiscal. Ahora, la gran pregunta es, ¿necesitamos o no necesitamos una reforma fiscal? Quienes dicen que sí necesitamos una reforma fiscal argumentan que necesitamos recaudar más impuestos para generar mayor inversión, por ejemplo, en ciencia y tecnología. Bien comentaba uno de nuestros compañeros, México invierte solamente cerca del 0.5% del PIB, no llegamos al 1%, mientras Estados Unidos en efecto invierte 4% de su PIB y China me parece que es algo parecido. México invierte muy poco en ciencia y en tecnología. Por lo tanto, no tenemos una economía del conocimiento y por otro lado, hay una gran desconexión del sistema de ciencia y tecnología que tenemos en el país con nuestro sector manufacturero. Entonces, ese es el otro problema. Si vamos a invertir más en ciencia y en tecnología, ¿eso cómo se vincula con el desarrollo de la industria nacional? No es claro. Y es ahí donde tendríamos que trabajar como país en establecer estos vínculos, porque gran parte de lo que se hace en la academia, pues no está vinculado con el desarrollo nacional. Entonces, ahí tenemos que ver cómo hacemos, sin violar la autonomía universitaria, que es muy importante mantenerla, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un gran reto, no tengo idea cómo resolverlo, simplemente apunto, digámoslo así, a uno de los problemas que tenemos como país, pero creo que es ahí uno de los temas que habría que ver, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener más recursos fiscales? Entonces está ese tema. Y el otro tema que para mí es muy interesante de mencionar es que incluso si hiciéramos reforma fiscal, y por eso siempre les digo a los compañeros, no es la panacea la reforma fiscal. ¿Por qué razón? Porque gran parte de los megamillonarios de México tienen su riqueza en paraísos fiscales. Aquí tenemos a un compañero que es el director de la División de Estudios Multidisciplinarios donde yo trabajo, él se llama Patrick Inglis, y él se dedica a estudiar la desigualdad en México, y él estuvo estudiando un tiempo a los mega ricos de México, ¿no? Y entonces lo que él mencionaba era que cerca del 80% de la riqueza de ellos, de estas 30 familias, porque él comenta que son 30 familias que tienen la mayor parte de la riqueza del país, lo tienen en paraísos fiscales. Entonces, si aumenta, digámoslo así, los impuestos a ese sector, ¿qué es lo que van a hacer? Van a llevar sus riquezas a las Islas Caimán, al City of London, a diferentes lugares como, ¿cómo se llama? Me parece que Frankfurt también es una especie de paraíso fiscal, y se los van a llevar allá. Entonces, en ese sentido, no van a pagar impuestos. Quienes pagarían más impuestos sería la clase media. Entonces, ahí tenemos que pensar en ese tema, ¿no? Y recuperar pues la propuesta de Thomas Piketty. Las reformas fiscales tendrían que ser fiscales en todos los países, simultáneas, para generar, pues, por decirlo así, un efecto realmente redistributivo, porque lo que va a pasar es que los países que apliquen reformas fiscales de manera unilateral se van de ahí y se van a ir a otros lugares donde hayan ventajas fiscales, ¿no? Y otro de los temas tiene que ver con el tema del papel que tienen los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales tienen que desaparecer. Entonces, esa es una de las discusiones internacionales que tendríamos que estar dando y lamentablemente no se está debatiendo eso, ¿no? Entonces, sí creo que es uno de los temas que tendríamos que ver precisamente para ver cómo financiar, porque gran parte del desarrollo y gran parte de la discusión sobre política industrial es cómo financiamos. Y bueno, creo que eso es parte del debate, es parte de la discusión, y parte de lo que necesitamos es también pensar crecimiento para qué, es decir, también pensar en
la calidad del crecimiento económico que se está generando. Si vamos a generar crecimiento económico devastando el país, devastando sectores, digámoslo así, populares, si se va a generar un despojo, si se va a generar una destrucción del medio ambiente, pues ese tipo de crecimiento económico no es sostenible. Tenemos que pensar en un crecimiento sostenible. Y es ahí donde también, digamos, los retos se vuelven formidables, porque la idea es tener crecimiento económico que sea algo que realmente ayude al pueblo, que ayude a los pueblos, a la población, pero también que sea ecológicamente sustentable. Y eso es muy complejo de lograr. Muchas gracias, doctor. Ya no tenemos aquí preguntas en el chat. No sé si alguien más quisiera de viva voz comentar o preguntar algo. Parece que no, ni tampoco aquí en el chat. Muy bien. Bueno, pues si ya no tenemos preguntas ni comentarios, aquí daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Y pues agradecerle, doctor, esta información que nos proporciona y que realmente tenemos que reflexionarla, ¿no? No, muchas Reflexionarla, gracias a ustedes. reflexionar. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios, por sus preguntas. Yo también me voy con muchas reflexiones. Yo también me voy con una agenda de investigación para seguir trabajando. Hay que seguir también pensando en el tema de, en todo este contexto, cómo recuperamos la idea de la complejidad. Y para mí es muy interesante al menos pensar la complejidad como una manera de eludir respuestas simplistas. Ujú. Si salimos de un seminario con más preguntas, yo creo que es mejor que salir de un seminario con más respuestas, porque eso lo que va a generar es algo así como una especie de estancamiento, ¿no? Y de falsa impresión de que estamos teniendo una respuesta para todo. Yo creo que gran parte de la investigación científica en ciencias sociales que puede ser relevante es la que genera esa sensación de inquietud, como de decir, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Entonces, para mí los sistemas complejos me han ayudado también en eso, en buscar respuestas a problemas complejos, y las respuestas a problemas complejos no necesariamente son respuestas sencillas, ¿no? Entonces, quizás aquí una recomendación de un texto que a mí me gusta mucho es un libro que se llama On Simple Truths. La autora es una autora bióloga, ahorita les paso el nombre, se llama Sandra Mitchell. Sandra Mitchell. Y lo que ella plantea es que los problemas complejos no necesariamente se resuelven con respuestas simples. La ciencia, digámoslo así, anterior a los sistemas complejos, plantearía que todo se puede reducir a respuestas simples, porque hay una visión reduccionista. En cambio, la ciencia que se basa en la complejidad, pues diría, asumamos la complejidad y asumamos que los problemas son muy amplios, que involucran diferentes sectores, diferentes actores, múltiples agentes, diferentes niveles de análisis. Por ejemplo, aquí lo que estoy yo planteando, por lo menos son 3 niveles de análisis. En el caso del Plan México, es estatal, el territorio. Después lo nacional, ¿no? Que es otro nivel de análisis, y luego el geopolítico. En el caso de Estados Unidos es lo mismo. El tema de la desindustrialización en Wisconsin, por ejemplo, es un nivel de organización, pero que involucra también fenómenos que tienen que ver con economía, el despliegue de inteligencia artificial, el tema que tiene que ver con la cultura. O sea, son una serie de fenómenos que nos invitan a pensar de una forma no disciplinaria los hechos. Tendríamos que pensarlos de formas más interdisciplinarias, multidisciplinarias, siendo conscientes de esta complejidad. Y bueno, yo eso pues siempre agradezco mucho estos espacios que nos invitan a pensar de forma transdisciplinaria. Y bueno, espero con esto haber contribuido también a que salgan ustedes con más preguntas que con más respuestas. Claro que sí, doctor. Exacto, yo creo que la finalidad es que uno salga con preocupación, no preocupaciones, pero sí con esas inquietudes que usted dice, ¿no? Porque el hecho de salir con respuestas es pues ya hasta aquí quedó y ya no hay más que hacer, Gracias. ¿no?
Así Entonces, es. pues no, hay que hacer muchas cosas. Y el hecho de que precisamente el seminario sea de diferentes elementos, no de la misma disciplina, es lo que enriquece a este seminario, ¿no? Que la Así gente es. sea interdisciplinaria también. Así es. Sí, pues muchas gracias. El doctor Víctor Hugo pone un comentario, excelente comentario final, lo que usted dijo. Y Muchas gracias. también Rafael dice, muy cierto, mil gracias por el seminario y en especial esta exposición. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Hasta luego. Que esté muy bien. Y si tiene el texto que nos mencionó y si me lo puede compartir, yo se los hago llegar a los Claro que asistentes. sí. Sí, Claro que sí. Ahí te lo mando por correo para que lo puedas compartir. sí, muchas gracias. Pues Muchas muy gracias. gracias a todos y a todas. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor.